Muy buenas tardes, soy Modesto Emilio Guerrero. Fui invitado por el cuerpo de delegados de ATE que tenían interés en conocer el proceso interno de la revolución bolivariana y sobre todo el desencadenamiento de los hechos que han conducido a la crisis actual en Venezuela. Por ejemplo, Osorio, el de alimentación, que nunca le dijo, cuando Chávez estaba vivo, nunca dijo no me gusta el control obrero, pero ahora se le descubrió, se le reveló que a él no le gusta el control obrero. Entonces fue a sacarle el derecho a control obrero a la fábrica Dianca, la más grande fábrica bajo control obrero de alimentación, que fue ocupada y tomada. Y en esa fábrica Chávez fue en persona y dijo, y está grabado, y fue la mejor defensa de los obreros. O sea, los obreros son vivísimos. Le sacaron el video al ministro, a pelearte con Chávez. ¿Quieres sacarnos la fábrica? Pelearte con Chávez. En ese video Chávez le dice a los obreros en esa asamblea: esto no es control estatal, esto no es estatismo, esto no es capitalismo de Estado. Control obrero es control obrero. ¿Dónde aprendió esa vaina? No sé, porque Chávez no venía del marxismo, ¿no? Pero él lo aprendió, era un loco que aprendía cosas. Y control obrero es control obrero. 44 fábricas están bajo control obrero. Explíqueme cómo un gobierno, este es el gran cuco, no es Maduro, que ya es un problema para ellos, o Chávez, que lo odiaban a muerte. El gran cuco es que hay un poder social establecido. ¿Cómo desmontan ese poder social establecido sin una masacre o un genocidio? Sin matar 50.000 personas chavistas. No pueden, porque son 7 millones. ¿Cómo aterrorizas al resto para paralizarlo y derrotarlo si no matas 50.000 o 100.000? ¿De qué estamos hablando? ¿De la historia de América Latina? No estamos hablando de una fantasía o algo que no se conoce en nuestro continente. Es así. ¿Cómo derrotaron acá el proceso de alzamiento del 70 al 73 o 69 de Cordobazo? Creando las AAA y aterrorizando. ¿Cómo hicieron en Chile? Aterrorizando, en cada lugar aterrorizaron. Empezaron a aparecer en Valencia, una ciudad industrial vieja, con mucha clase media, muy boda, como Victoria, y en otra ciudad que no me acuerdo ahora, consignas que nos evocan a Chile 1972. Los que tienen algunos años o leyeron historia chilena. ¿Qué decía en Chile las paredes 1972 en adelante? Yakarta vuelve. Yakarta fue el genocidio indonesio con el que se inauguraron los nuevos tipos de golpes de Estado que luego vinieron para acá. Golpes con genocidio, distintos a los anteriores. Yakarta vuelve. En Venezuela empezaron a aparecer consignas de ese tipo. Les cito una que me mandó un dirigente obrero, asustadísimo, un viejo amigo, compañero de lucha, asustadísimo bien, porque inmediatamente organizó como a 20 dirigentes obreros más y crearon un frente obrero de defensa, porque dijeron, esta vaina se puso peluda. Ya lo que viene es, ¿me entiendes? Cuando te dicen en una pared, recuerden la consigna del gobierno o la campaña es la paz. Cuando te dicen en una pared, la paz a los cementerios, la lucha en las calles, ¿qué te están diciendo? ¿Qué están convocando? El Yakarta viene, Yakarta vuelve. Están anunciando guerra civil. Ellos necesitan crear en Venezuela una situación de guerra civil, aunque sea localizada. Ustedes dirán, caramba, pero eso será posible. Bueno, yo los conmino a dos cosas. Uno, vean Ucrania, que es Venezuela 10 veces más grande. Es ucranizar Venezuela. Dos, vean lo que ocurrió en el estado Táchira, que está filmado, está en YouTube, están las imágenes fotográficas y filmográficas. San Cristóbal, la capital del estado Táchira. El resultado, el día 19, cuando se pudo tomar el control del Táchira, se pudo tomar el control, están escuchando bien, estaba en control de ellos, total de ellos y los paramilitares. El alcalde de esa ciudad antichavista de siempre, el gobernador hace un año es chavista, el alcalde dejó la basura de una semana entera, que es el insumo para incendiar. Eso mismo hicieron 17 alcaldes de todo el país, dejaron la basura sin recoger, porque si no, ¿cómo incendios? El alcalde, esa ciudad quedó el día 19 cuando retoman en estado de guerra, destrozada, media ciudad quemada, las calles todas destrozadas.
Eso se llama adelanto de guerra civil. Ellos necesitan crear un estado de guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué este sector? Porque no pueden ganar una elección. Se han convencido de que ni el mecanismo burgués del voto les sirve a ellos para recuperar el poder. Entonces necesitan crear una desgobernación desde las calles. Ucrania, Siria, Libia, a pesar de las diferencias, ¿no? Era un tirano ese, la verdad, no que lo eche la OTAN, pero la verdad que era un tirano, es otra cosa. Yo ahora no comparo regímenes o presidentes o gobiernos, comparo solo situaciones y la intencionalidad de ellos, de Estados Unidos y sus amigos. Sin situaciones de guerra civil, que es la aplicación de técnicas de guerra de baja intensidad o cuarta generación, allí donde no tienes capacidad política para voltear al poder, es lo que intentan aplicar en Venezuela, única manera para ellos hoy de hacerlo. Por eso, todo el año 2014 van a haber escenarios de mucha violencia en Venezuela. Será noticia por la desgracia, por mucha violencia, hasta que sean derrotados o hasta que ellos derroten al gobierno. En el camino hay un proyecto intermedio, que es hacerlo capitular políticamente, que es el sector de la burguesía que fue a la mesa de la paz, por la paz, y que tiene apoyos en algunos sectores del gobierno, en algunos líderes del gobierno o personalidades del gobierno. Creen que ese es un camino, lo creen sinceramente, no es trampa, lo creen sinceramente. Han equivocado profundamente, por eso hay un gran debate dentro del chavismo, contra la derecha y dentro de nosotros, de los distintos sectores que se reclaman del espacio chavista, que no son todos chavistas, solamente. Porque si ganan esa tercera opción, le hacemos el favor a los violentistas, les ahorramos el trabajo duro, porque en ese trabajo sucio el chavismo gana. El chavismo demostró en el año 2002 que no necesita, que puede, aún sin conducción, derrotar un golpe de Estado. 2003 recuperó las plantas de PDVSA y derrotó el paro patronal golpista directo, quiero decir en términos físicos, y cuando digo físico incluye el armamento popular. Y en el 2004 igual, yo fui corresponsal por Argenpress a Caracas para cubrir el referéndum, y a medianoche cambié la máquina por lo que se cambia, íbamos a la guerra civil. 14 de febrero, ya el 15 a la madrugada, era guerra civil en Caracas. Ellos estaban preparados y nosotros nos preparamos para enfrentar una guerra civil. 3 veces los derrotamos en la calle, en términos físicos. Ellos saben, es lo que le dice Ramón Piñando, tengan cuidado con despertar al chavismo, no al gobierno, al chavismo. Si se despierta, arrasa con el este de Caracas, lo frena. Bueno, creemos que en eso el gobierno está metiendo la pata, que ha hecho lo correcto en muchas cosas, pero ahí está metiendo la pata, porque está apostando solo, por ahora, a 2 cosas, una buena y una mala. Uno, una mesa de negociación. Primero es una contradicción, si tú declaras que son fascistas, ¿cómo los convocas a negociar? ¿Desde cuándo se negocia con el fascismo? Se negocia con la burguesía parlamentaria, pero con el fascismo no se negocia, se le combate, no se negocia. ¿Alguien se imagina en el año 73 negociando con los 75, con la AAA? Hagamos una mesa de negociación con la AAA para que no haya violencia y haya paz. Hay que estar un poco, bueno, es una contradicción en el discurso, de debilidad o fragilidad de discurso. 2, es una contradicción porque le das aliento a ellos y le sacas fuerza a la tropa propia. 3, sobre todo porque en este momento el movimiento chavista está un poco relegado, no está en ascenso como estuvo hasta el año 2005. Entonces desarma moralmente, o la moral de combate se la desarma. 4, la vanguardia. La vanguardia chavista son 100 a 120 mil militantes, cuadros, militantes chavistas, diseminados. Eran 300.000, se han relegado, replegado, fundido o lo que sea, se fueron a hacer ciencia, arte o televisión, 200.000, porque no soportan más un gobierno con burócratas y corruptos. Bien, cometieron un error, pero bien, en todo caso es un acto humano de reacción anímica. Hay 120.000 aproximadamente militantes y cuadros que organizan el poder popular, son las vanguardias del poder popular. No le das el mejor aliento a esa vanguardia
si la base está replegada, un poco relegada, y la política es negociar con los que nos tiran tiro. Ese es un problema. O los amigos de los que nos tiran tiro. No significa no negociar. Cuando eres gobierno siempre tendrás que negociar. De un sindicato tienes que negociar. No vas a negociar en un gobierno que es más múltiple y complejo. Pero depende de qué negocio, con quién negocia y para qué negocias. Entonces ahí está el debate. El gobierno no ha capitulado. No ha entregado nada hasta ahora en ninguna mesa. Ha puesto la mesa donde se puede capitular. El peligro es que ha puesto una mesa que es peligrosa. No es nuestra mesa, es la mesa donde ellos tienen más posibilidades o alguna posibilidad de avanzar. Porque ellos no van a venir a una mesa de negociación, sí, como igualito que un patrón cuando discuten una convención colectiva. ¿A qué va al Ministerio del Trabajo? A ver qué arranca, no a ver qué da. No a ver qué regala. Es a ver cuánto arranca, qué arranca. Ellos vienen exactamente a lo mismo. Y como saben que hay un sector pequeño todavía del gobierno, pero importante, de dirigentes que están buscando una negociación, un puente, lo llaman el puente, ya vienen reuniéndose desde el año 2012, aprovechando que Chávez estaba enfermo, ya vienen reuniéndose. Eso es normal, yo no me asusto de la historia. La historia es así, siempre hay dentro del organismo brotan burócratas, brotan corruptos, brotan reformistas, brotan traidores, brota de todo, y brotan revolucionarios, brota de todo. Eso no es ninguna novedad. La novedad es que hemos pasado 100 años de experiencia y sabemos cómo no se debe dirigir un proceso para que no sea derrotado. O sea, no queremos, somos conscientes de no querer repetir la derrota del 55 por no armar el movimiento obrero en Argentina y a los sectores de vanguardia para enfrentar un golpe que en tamaño era 10-1. El error un año anterior de Jacobo Arbenz en Guatemala, que huyó a El Salvador y desde la Radio Nacional de El Salvador manda un mensaje a la radio de Guatemala: estoy acá, luchen como puedan. Bueno, gran vaina, así es sabroso, pues, en El Salvador. Entonces entró Castillo Armas, porque claro, desarmaron todo, él y el Partido Comunista, que era miembro, tenía 5 ministros. Desarmaron al pueblo, o sea, no lo armaron, es desarmar en una situación así. Y se fueron. Ok. 4 casos importantes de enseñanza histórica que hemos abrevado y que en Venezuela, en la vanguardia, no en la masa, es consciente. En una parte del gobierno es consciente, programático. En otra parte, ni les importa. Chile. Chile no era un destino señalado por la historia. El golpe de Pinochet pudo ser derrotado. Bastaba con que Allende dejara de ser, hubiera escuchado un poquito más a Fidel y menos al Parlamento, al Partido Comunista, al Partido Socialista y a la social cristiana. Y no sé a quién más invocaba, porque Chávez invocaba a los espíritus, pero es que invocaba no sé a quién. Y hubiera hecho lo que le dijeron las 384 cordones industriales del norte de Santiago. 350.000 obreros organizados, disciplinados como los obreros de acá, del 55 hasta que fueron gran movimiento acá. Disciplinados, ordenados, educados industrialmente. Deben empezar, es muy sencillo. ¿Qué van a hacer? 10.000 golpistas militares contra 300.000 o 30.000 obreros armados. ¿Qué van a hacer? En términos físicos, una lucha de poder. Lo juegas en el terreno que te lo ponen. Y el MAPU que tenía las comunas campesinas y comunas barriales, podía sacar a Allende, si le daba la gana, 100.000 campesinos y obreros y estudiantes armados, disciplinados, sin malandro, sin peligro de malandro, a enfrentar a 20.000 golpistas. No llegaron a 7.000 los golpistas militares chilenos, no llegaron a 3.000 en Argentina en el 55. Son vanguardias bien armadas, apoyadas en mediaciones que luego voltean con la teoría de la palanca en un sistema de poder. Y el tercer ejemplo o lección de las tantas que hay es Nicaragua. No vamos a entregar por el voto, es la decisión, estoy hablando de la decisión de los movimientos, la decisión del poder popular y de un sector del gobierno. No vamos a entregar por el voto lo que conquistamos con 15 años de sacrificios humanos de escala gigantesca, de millones de personas, no, y muchos muertos, campesinos casi 300. Obreros 15, médicos cubanos 11 o 14, médicos y enfermeras asesinados por la derecha. ¿Por qué vamos a entregar ese sacrificio, además del esfuerzo humano gigantesco de las misiones,
que la hicieron los sectores populares. Las misiones no son organismos estatales nada más, es una política estatal. La realizan los pueblos o los sectores populares. ¿Por qué vamos a entregar eso? Porque se le ocurrió en una mesa a ver cómo pacificarnos. ¿Por qué? No lo vamos a entregar. Esa es la decisión de los movimientos. Consciente, programática y orgánica. Y de la vanguardia. Allí tenemos un problema, o podemos tener un problema. En algún punto puede haber un cortocircuito que esperamos que no llegue a ser cortocircuito, pero sí un chispazo con Maduro o algún sector del gobierno. No sabemos Maduro, pero hay un sector del gobierno que sí. El presidente del Banco Central, el gobernador del Táchira, los enriquecidos, los multimillonarios del gobierno, que se han hecho multimillonarios, no son burguesía, son multimillonarios, los corruptos. Es lo que llamamos la boliburguesía, está instalada. Y con ello, por razones de existencia, vamos a tener un chispazo. Son sectores conservadores. Última incógnita, y con esto cierto. ¿Qué pasará con las Fuerzas Armadas? Porque son chavistas, o sea, son en general de izquierda. Se declaran estatutariamente antiimperialistas las Fuerzas Armadas venezolanas. Solo Cuba y el planeta Tierra son así. Son Fuerzas Armadas antiimperialistas por constitución, por estatuto. Tienen formación universitaria de izquierda. Ahí se estudian todas las corrientes del pensamiento crítico en las Fuerzas Armadas. Todas. Son militares. Hay una corriente marxista, una corriente tercermundista, una corriente... Todos son chavistas, pero hay corrientes dentro de esa conformación cultural general. Bien, esa maravilla, haber conquistado unas Fuerzas Armadas politizadas, no le cambia el carácter de corporación. Y cuando la lucha de clases o social se pone muy tensa, las corporaciones, iglesia, periodismo o cualquier corporación, tienden a romperse y algún sector conservador saltará o puede saltar a decir yo pongo orden, golpe de Estado. A eso apostaron el 12 de febrero, a que un sector pudiera salir y decir pongo orden en este despelote. Somos las Fuerzas Armadas. Depende de la fuerza que haya del otro lado. No digo del enemigo, que no es nuestro lado. Depende de que el movimiento chavista se ponga otra vez en marcha. Cuando digo el movimiento son millones de personas, las que actuaron 2002, 2003, 2004, 2005 y derrotaron al enemigo de derecha en las calles. Para que la vanguardia se reanime y tome otro tipo de carácter y pueda desafiar a este sector conservador del gobierno. Eso va a ser inevitable, uno lo dice incluso hasta con dolor, porque sabe que vas a tener que pelearte. Yo voy a tener que pelearme con amigos, tengo amigos ahí, gobierna mi generación. Y con algunos ya me he peleado, porque se corrompieron, con otros voy a tener que pelear. Maduro, que siempre me dejaba saludos cuando pasábamos, nos educamos en las luchas obreras de los 80, era un bicho de 2 metros y era un muchachito calladito y muy simpático, y ahí nos conocimos, él y muchos. Y ahora no me deja saludos, porque estas cosas que digo acá las digo por escrito, no tengo 2 discursos según el escenario. Las digo por escrito porque es nuestra labor, advertir. Y porque no hago hipocresía de lo que quiero, de verdad que triunfe un proceso para que se avance en América Latina. Venezuela es solo un pretexto. América Latina es lo único que interesa acá. Y de América Latina, en la zona sur, subregión sur, que es la más fuerte que puede frenar el avance yanqui, en marcha. No es avance yanqui que vendrá, en marcha, ya está marchando. ¿No ve cómo ganan? Empiezan a ganar de nuevo. Nos interesa América Latina, no Venezuela, que es un pretexto, no Bolivia, que es un pretexto. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos en algún momento a un sector conservador que por suerte es muy frágil. ¿Saben cuántos diputados se entregaron, se vendieron con plata el 11 de abril a la noche del año 2002, golpe de Estado? ¿Cuántos diputados chavistas se vendieron? 11. Eran 34, un tercio más o menos. Se vendió por plata. Son muy frágiles. O sea, te quiero decir que el problema no es lo que ellos ahora representan. Sí, es un peligro latente siempre. El problema es que nosotros tenemos que ver cómo se empuja. Hay datos, señales, de los últimos 2-3 días, alentadores, muy alentadores. Uno siempre se entusiasma con los datos buenos, es natural, somos humanos. Primero, este muchacho dirigente obrero de Valencia que me llamó, me escribió desesperado y me contó eso. Formaron un frente obrero de defensa.
en esa ciudad. 2, Táchira, la zona del estado de guerra, que quedó estado de guerra. Ayer, anoche, se reunieron 44 organizaciones y formaron un frente, no se llama igual, pero es lo mismo, Frente de Defensa de la Revolución Bolivariana. Punto. Organizaciones, no intelectuales que apoyan y está muy bien. No, organizaciones. 3, Maracaibo, la gran ciudad petrolera, la vieja ciudad petrolera, la segunda ciudad del país, con una tradición, es clave, es una ciudad clave. Esta mañana, están a Porrea todo eso, esta mañana se reunieron, creo que son 27 o 26 organizaciones, y crearon también un espacio propio, con política propia, no contra el gobierno, alterna, autónoma, no en el sentido de autonomismo, autónoma. Ellos deciden qué política de defensa van a tener, qué van a apoyar y qué no van a apoyar. No es un órgano del gobierno ahí, ¿se entiende? Todos son del gobierno, militantes o funcionarios, son funcionarios muchos de ellos. Pero están comenzando a entender el grado del peligro, eso que yo les señalo con una consigna, están comenzando a entenderlo. A veces las cosas se ven mejor de lejos que de adentro, a veces no. Entonces, esas son 3 señales o signos alentadores por eso, porque indica que la central obrera actual, hay 2 centrales obreras, la UNT, que quedó muy pequeña y malograda, sería la más radical, no sé cómo llamar, y la central socialista bolivariana de los trabajadores, que es la estatal, la más estatal, la que lograron estatizar. La UNT no la lograron estatizar. Esa central, dirigida por burócratas, no es burocrática, no es la CGT, no es burocrática. La central como cuerpo todavía no lo es, pero la dirección sí lo es. Burocrática. Esa central, CSTB, Central Socialista de los Trabajadores Bolivarianos, hizo una reunión nacional de cuadros sindicales y dijeron una cosa que no se dice de esa manera para ser obreros de izquierda, son todos de izquierda. Pero bueno, por lo menos dijeron eso. Dijeron, hasta ahora hemos aguantado, ahora nos van a ver. Bueno, eso es mejor que nada, pero coño, no digas eso, que hasta ahora nos hemos... ¿Antes qué hiciste? ¿Qué creías? Que era un jueguito de que el enemigo está jugando contigo. Bueno, hay gente que avanza más, hay gente que avanza menos. Lo que quiero mostrar es la señal. La señal va indicando que se está rearmando o que puede estarse rearmando nuevamente el movimiento chavista, que estaba medio desarticulado. Vanguardia y masa, medio desarticulado, porque no soportan más, ya no soportan más devaluación, inflación 55%, acaparamiento y desabastecimiento producido por ellos, pero ¿quién sufre? Cuando tú vas al mercado no dices, bueno, vengo como chavista o antichavista, vas como ciudadano a comprar. Entonces, esos efectos sociales, la gente lo resiente y se ha ido alejando del gobierno, no solo en el voto, alejando del gobierno. Ahí abre la brecha que ellos aprovecharon. Sí, yo Modesto le saco un poco del contexto de lo que es la historia. Quería ver su punto de vista con respecto, por ejemplo, a lo de la ENASUR, es decir, lo que está, UNASUR, perdón. Lo que están viendo es tratar de dialogar con el presidente de Venezuela. ¿Cuál es su punto de vista? Porque veo que ahora se están preocupando toda América Latina de lo que está pasando obviamente ahí y viendo de que esto puede acarrear a peor y no a mejor. UNASUR es un peligro, pero no por UNASUR, sino porque el sector progresivo de UNASUR está dejando el espacio al sector reaccionario pro-yanqui de UNASUR. No puede ser que hayan pasado 20 días de un proyecto de socavamiento institucional de un gobierno de UNASUR, de una rebelión de derecha armada antidemocrática. Hablo en los lenguajes e instituciones de código de y que UNASUR a las 24 horas no haya reaccionado con una reunión en Caracas, como hizo acá en 2009 cuando el asalto policial contra Correa. 24 horas estaban todos los presidentes acá, cancilleres acá y presidentes. O Paraguay, o Honduras. No puede ser. ¿Y qué? No es lo mismo. Es más grave, porque el tornillo de este proceso es Venezuela, lamentablemente. A mí, como no tengo sentido de patria pequeña, me hubiera gustado que fuera Brasil, México o Argentina el tornillo.
No Venezuela, que es un país pequeño, tirando a mediano, pequeño. Pero es la potencia petrolera más grande del mundo. Está toda la reserva del mundo ahí, de petróleo. Entonces es el bocato di cardenale del imperialismo. ¿Es eso o nada? Pero además es el país más de izquierda, el gobierno más de izquierda, y la sociedad más izquierdizada, con las fuerzas armadas más antifuerzas armadas. Es demasiado para soportar eso, para los dominadores del mundo y de Venezuela. Entonces necesitan, UNASUR está jugando un rol suicida, peligrosísimamente suicida. Mira lo que hacen, a los 15 días se reúnen. En Chile, si no eligen a Bachelet, si Bachelet se enferma y no hay toma de posesión, tampoco se reúnen. ¿Cómo hacemos? Entonces se reúnen y designan a 3 ministros, 3 cancilleres, para que se instalen y traten el asunto. ¿Qué es? ¿Un enfermo? Son 3 médicos para un enfermo. Es jodido eso. CELAC, gran CELAC, maravilloso CELAC, en un sentido es maravilloso en términos históricos, es la negación de la OEA, pero es potencial si no actúa con un gobierno que es el fundador, el creador de la idea, el fundador sin cuyo presidente no se pudo fundar porque estaba enfermo. Hubo que esperar un año hasta que el hombre se restableciera, porque sin él, que era el creador de la idea, no se podía establecer. Bueno, no, pues ahora no es un problema de los venezolanos, como si fuera un problema de los venezolanos, como si el efecto no vendría inmediatamente en forma directa a Ecuador y Bolivia, Nicaragua. Cuba la hunden en el Mar Caribe y luego vienen por Buenos Aires políticamente. Es así. No están volviendo ya por términos electorales. Entonces es un peligro Venezuela. Hoy jugó roles importantes. Bolivia, Ecuador y otro por ahí. Honduras. Jugó roles importantes. Una preguntita. Usted dijo que... ¿No es mejor tal vez que sean 4 o 5 preguntas agrupadas y tal vez contestarlas sistemáticamente? Digo, para tal vez no reiterar la respuesta. Propongo, Okay. pero... Tampoco queda mucho tiempo para, o sea, con esto se tiene que ir a las 4. No, puedo largar porque entro a las 6:30. Déjame ir. voy a recoger 2 o 3 preguntas. Dale, eso ya se va a hacer mejor. Usted dijo que el 85% alrededor de lo que se consume en Venezuela es importado, ¿cierto? Digo, en estos 15 años de gobierno de izquierda, de este proceso de izquierda en Venezuela y demás, ¿existe un proyecto industrializador que venga a revertir eso y suceda de alguna forma lo que sucedió en el campo y ¿cómo se llama? Y ese proceso industrializador, si tiene algún peso en el plan estratégico chavista, digo, ¿está contemplado que los medios de producción sean populares o tiene que hacer una alianza con la burguesía? Voy a hacer un esfuerzo, porque a mí me cuesta mucho, de hacer respuestas más breves para que puedan haber más preguntas. En Venezuela funcionan 2.400 fábricas sin propiedad privada, de las cuales 44 son bajo control obrero. El resto son 4 formas de propiedad constitucional. Una es privada, contemplada, y las otras 4 no contemplan propiedad privada. Son propiedad mixta, Estado cooperativa, Estado sindicato, Estado obrero, Estado directo. Las grandes empresas básicas son del Estado. En alguna hay control obrero y la cuidan las milicias obreras. No la cuida la policía. Milicias obreras cuidan la fábrica, pero son la minoría. Hubo en el año 2006-2007 el primer plan de desarrollo económico, el Plan de Desarrollo Nacional Simón Bolívar, repotenciado y mejorado el año 2012 para acá, el Plan de la Patria. Se crearon más o menos 240 industrias nuevas, fábricas nuevas. Se instalaron fábricas nuevas, algunas muy grandes, nuevas. De un plan, Argentina aportó 37 fábricas, 0 kilómetros, no llamen más, en un proyecto de encadenamiento del origen a la distribución. De origen del campo a la distribución o industrial. Eso lo elaboraron 3 organismos, el INTI, el INTA y el Instituto Brasilero de Desarrollo Industrial, no sé el nombre ahora. Esos 3 organismos ayudaron a desarrollar. En un país que pasó 100 años solo chupando petróleo, no había masa crítica para eso.
hay para otras cosas. Busquen informáticos, los mejores de Venezuela, expertos petroleros, lo que tú quieras, televisión, Miss reinas de belleza, lo que tú quieras, pero expertos en desarrollo económico, industrial, esas cosas orgánicas, búscalos en otro lado. Entonces hay algunos, pero están en la derecha. Lo que hay están en la derecha. Entonces, bueno, fueron estos tres organismos y ayudaron a reformar. Enrique Martínez, este hombre, es uno de los cerebros de eso, a hacer un diseño, un mapa, un diseño, un proyecto. Bien, ayudaron a Chávez, todo muy bien, pero fracasó no, la palabra no es fracasó, se detuvo, no se completó como todo el proceso, no se completó. Es una revolución a medias, es media revolución, es otra cosa. No se completó significa que al estar cooptado o secuestrado ese programa de desarrollo industrial por la burocracia corrupta que sabe que ahí hace plata, usa esa fábrica para hacer plata, la mayoría, no todas, no todas. Entonces se volvió improductivo el plan, el proyecto. Ejemplo descarnado. Venezuela tenía un monopolio de insumos para producción del campo. ¿Cómo se llaman? Fertilizantes. ¿Ah? Fertilizantes. Fertilizantes y demás cosas que se usan para sembrar. 6 millones de hectáreas expropiadas. Un plan nacional de siembra, que ese sí funcionó bastante bien, necesita tener insumos. Y si eso está monopolizado por un capital español que fue golpista desde el 2002 para acá, había que expropiarlo. ¿Qué hizo Chávez? Lo correcto, lo expropió. Un decreto sacado fuera del capital, se expropió. La más grande es como Cargill, pero de tamaño, escala nacional. Listo. Era subsidiaria de Cargill. Expropiado. Maravilloso. Cuando nos enteramos de eso, carajo, o sea, es demasiado. Es como que aquí expropien algo. Pero es como pan. Es una cosa muy gruesa. Bueno, expropiado. Los españoles, chao, se fueron. Y expropió el banco de esa empresa. Dos expropiaciones de un solo tipo. Se la da a un sector del área. Esa persona, ese ministro, pone a una encargada. Esa encargada tenía un amante. Ese amante tenía un equipo. Armaron un equipo con amante, amiga del amante y la encargada, e hicieron la empresa más improductiva del país. Amiguismo, clientelismo, hay palabras que resuelven muchas explicaciones. Eso se llama burocracia en términos ya más categóricos. Burocracia. Corrupción es una forma, una conducta. Burocracia. Secuestra propiedad que le disputa al capitalismo. Mira qué cosa curiosa. Se la disputa al capitalismo, pero también a la democracia obrera o a los sectores trabajadores que quedaron con esa fábrica. Secuestra a la administración y la convierte en improductiva, produce menos que antes. No puedes hacer una revolución, suponiendo que fuera, o un proceso de ese tamaño, para producir menos. Es absurdo. Tres medidas. Bueno, la primera. Un plan de contención desde la defensa militar. No un plan de avance, porque habría demasiados muertos del lado de ellos. Y eso no es necesario. Se les puede contener como sector social de oposición de varios miles, no los 4 millones de oposición, varios miles que salen a las calles a apoyar a los violentos. Primero, un plan de defensa de carácter militar, aunque no uses un arma larga, para contenerlos. Que sepan que de ahí no pueden pasar, pero que les quede bien claro. Segundo, una medida absolutamente directa, precisa, de desmantelamiento de los grupos neonazis, fascistorios o fascistizantes. Pero desmantelamiento quiere decir todo, todo. O sea, a la cárcel todos los que estén implicados en actos fascistas o, saquémosle la palabra, pinochetistas, no importa. Ahí no se negocia con la prensa. O lo sacas o ellos te sacan. A la cárcel. Y si disparan, les disparamos con una bala más grande. ¿Sí? Que entiendan que es un problema de poder de fuego o poder político que se decide en últimas con el fuego. En primera con la política. ¿Y una pena capital? Que degollarlo.
No, fusilarlo. Fusilarlo, no hace falta, no hace falta. Ya se fue al extremo. No hace falta. No hace falta. Por ahora no se falta. Eso el dato de Elías es el extremo. Sí. Desde Elías pidió el fusilamiento de Leopoldo López. No, todavía no hace falta. Bueno, segundo, esa es la segunda medida. La tercera es expropiar lo que queda por expropiar. Porque si no, bajo control social, allá existe una figura jurídica muy democrática que se llama Contraloría Social. Donde se aplica no hay corrupción, donde no se aplica puede haber o hay. Entonces, expropiación de la gran banca que queda, la gran industria que queda en manos de ellos, sobre todo la banca. La industria puede esperar unos años más, no hay problema, produce. La banca y los medios no se pueden tocar, porque viven, navegan o funcionan o existen sobre un mito social que ellos tienen derecho a decir lo que les da la gana. Y la gente cree eso, es como la religión. La gente cree eso, no puedes tocar la religión de la gente, pero sí puedes tocar el capital sobre el que se asienta la religión de la gente, como la iglesia, le saca la plata y se acabó la iglesia. O cualquiera. Bueno, entonces le sacas la banca a los medios comerciales y se acabó el medio comercial sin tocar el medio. Es un derecho democrático. Muy bien, disfrútenlo. Pero el capital y la plata que le llega de la NET, de USAID, de Estados Unidos, no entra y no se usa. Expropias el capital, que es lo que interesa expropiar, no la expresión cultural o qué sé yo del capital. Con esas tres medidas, si se hace, esta es la condición, la última es la condición, si se hace apoyado en el movimiento de masas chavista, es su vanguardia. Tiene ese pretexto de parar. Si no se hace, o si se hace solo con las Fuerzas Armadas, es el camino de Chile, aunque no resulte del desastre chileno, es el camino de Chile, de Allende en Chile. Solo apoyarse en la corporación militar. Así le fue. Ese es el peligro. Pero eso no está planteado, porque en Venezuela la corporación militar está atravesada muy bien por fenómenos políticos muy buenos. Maduro tiene razón, solo que la causa es al revés. No es porque Maduro las impulsó, que tampoco está en contra, porque hoy las estaban en Caracas, las convoca siempre, se reúne con ellas, hace asamblea con las comunas de Caracas. No hay problema en eso con Maduro, hay problema con algunos de los que están a su alrededor y que mandan más que él. No, es que se dio una cosa maravillosa que Chávez no comprendería si viviera. Su muerte, que es una desgracia, no solo para allá, para América Latina, rompió el techo. Y los organismos del poder popular, por eso ahora se llaman del poder popular, los organismos empezaron a tener vida propia sin el temor de tocar al líder, al presidente. Muchas gracias. Todos llegaban hasta donde estaba la sombra de Chávez. Chávez era una sombra muy pesada. Funcionó maravillosamente para impulsar al principio, eje cohesionador, y luego terminó frenando. Entonces, los movimientos de las comunas agrupa a consejos comunales, o los otros movimientos del poder popular, siempre llegaban hasta ahí. Un ministro, el ministro más famoso de Chávez, el más querido, el mejor, el que inició el proceso de expropiaciones, Eduardo Samán, se ha hecho conocido porque es un ministro estrella. No volvió a ser ministro más nunca. El sector conservador del gobierno, Rafael Ramírez, Diosdado Cabello y otros, el actual presidente del Banco Central, le dijeron a Chávez: o él o nosotros. Este muchacho viene de la militancia, profesor universitario, viene de la militancia, de la izquierda, marxista, vive en su barrio, en su lugar, no cambia de vida, y él inició lo que el presidente le ordenó: expropiar, transitar al socialismo. Eso se llama expropiar, entre muchas otras cosas. Entonces él empezó a expropiar correctamente. Tenía 3 ministerios en su mano, los 3 funcionaban muy bien, un excelente administrador. No era atacable por ningún lado, salvo por el que tocó el capital. Grupos franceses de laboratorios activaron un lobby que jugaron en el gabinete y terminó saliendo. Él se lanza candidato del chavismo, dentro del chavismo, contra un candidato chavista. Eso pasa siempre. Candidatos entre chavistas y uno le ganan al presidente, otros pierden por el presidente. Es normal. Él se lanza, y cuando el presidente dijo por televisión:
sé que están armando una candidatura para la alcaldía Libertador, que se sale del cuadro. Eduardo Samán lo posible. ¿Se entiende? Era la posibilidad de tener la alcaldía de Caracas en manos de un sector, de otro sector que no sea la burocracia. Bueno, eso pasa con el movimiento. Entonces los movimientos lo que hicieron fue sentir que no tenían ya ese peso al que amaban, o aman, pero que era un peso. Es como el lío ese del psicoanalista de la madre y el padre. Lo amas, pero coño, ¿por qué no te vas, papá? Bueno, algo así. Bueno, la gente sintió, entonces las comunas, los consejos comunales, los sindicatos, 300 sindicatos se han activado ahora, porque no sienten que Maduro los pueda frenar. Maduro es un dirigente político y es el presidente reconocido. No es un líder, menos un líder carismático. Todavía no es un líder nacional, menos un líder carismático. Entonces, está probando, bueno, veremos cómo sale de la prueba, se está probando, eso es verdad. Pero eso es lo que explica por qué ahora hay un auge. Solo hay señales. Diosdado, por ejemplo, es contradictorio, ahora está jugando un rol muy progresivo, lo que uno llama progresivo, muy bueno, muy correcto. Está haciendo lo que se haría en su lugar, presidente de la Asamblea Nacional, parlamentario, y jugando a la izquierda, en la defensa de lo correcto. Bien, ese es su rol ahora. Yo siempre lo he señalado como potencial en el caso de él, porque su rol, su existencia, el acumulado de bienes que tiene, lo coloca en un estado potencialmente peligroso, conservadoramente peligroso. Pero ahora no, porque él está en el centro del poder y la segunda figura política del poder. En el año 2011 no era figura política de nada. Chávez lo había dilapidado. Lo mandó de diputado, imagínense ustedes, por Santiago del Estero. Se hacen empanadas muy sabrosas, pero no definen la política nacional. No define la política. Entonces lo mandó por Maturín, allá al oriente, donde coño. Y volvió, y del 2000 Chávez coincide, enfermedad creciente de Chávez, desaparición del centro del poder de Chávez, reaparición de Diosdado, colocación en el centro del poder. Hay una relación demasiado llamativa, no digo sospechosa porque suena que es un enemigo, no, llamativa. Él es de un lobby. El gobierno giraba alrededor de un líder, Chávez. Ahora no gira. Ahora está compuesto por 5 pedazos o 5 lobbies de poder arriba. 5 lobbies que se asientan en 2 grandes fuerzas sociales, 5 poderes públicos, no hay 3, 5 poderes públicos y 2 grandes fuerzas sociales, las Fuerzas Armadas y el movimiento social. Son los sostenes del gobierno. Sin uno de los dos no hay gobierno. Eso es lo que se sabe ahora. Entonces, él y los otros sectores militares y civiles, que son el ala conservadora por su existencia, porque se han desgastado, porque se han amodorrado, apoltronado, y dicen cosas como estas en reuniones. Ya hicimos bastante, chicos. ¿Qué nos paramos acá? Entonces, para eso fue que hicimos este pelote, para llegar hasta acá. Bueno. Otros dicen, otra generación terminará esta vaina. Expresiones muy locas. ¿Para qué comienzas? No te metas, dedícate a criar flores, no hay problema. Hay derecho a todo, pero no te metas en eso. Si en algún momento te vas a parar y a decir, no, que otro lo haga, que otro lo termine. Así terminaron todas las tragedias. Terminamos en tragedia. Ese sector, por ahora, tiene un lugar en las Fuerzas Armadas por Diosdado, pero no solo por Diosdado. Diosdado puede morir de una gripe. El asunto es que en las Fuerzas Armadas hay un sector que puede ser conservador, porque muchos militares se han convertido en empresarios. En un estado rentista te haces millonario, con una coima te haces millonario. Acá puedes recibir con una coima $20.000 o $100.000. Acá ya recibes 2 millones, 3 millones, 10 millones. Las coimas son del tamaño del petróleo. Entonces eres millonario de la noche a la mañana y cambias de clase, aunque no seas una clase, cambias de clase. Entonces se formó, yo conocí el año 2012, estuve 8 meses viviendo en Venezuela, haciendo muchas cosas ahí.
un día me presenta un diputado del PSV, me presenta a un ex general, ex inspector de las Fuerzas Armadas, Nacional de las Fuerzas Armadas, ex secretario militar de Casa de Miraflores, o sea, un capo. Me da la tarjetica, nos saludamos, yo fui a trabajar un poco, me da la tarjetica y yo la guardo. Cuando vengo en La Guaira, ya en la playa, cuando vengo de la ciudad de La Guaira, que es costa, me vengo a Caracas, bueno, reviso las tarjetas y veo la tarjeta. Ex general retirado, ¿no? Presidente de la Cámara Empresaria del Mercosur, de Venezuela. Se llama Cámara de Empresarios Venezolanos del Mercosur. Venezuela ingresó al Mercosur. Gran campo de negocio. Entonces un sector que tenía plata dijo, ¿dónde invierto la plata? Mi abuela decía, barco parado no paga flete. Y entonces tienes que invertir la plata. Capital se reproduce como capital, si no, no hay capital. ¿Dónde invierto los 20 millones que acumulé como inspector general de las Fuerzas Armadas? O yo qué sé. En Mercosur. ¿Cómo? Importando. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Hacer una industria productiva importando o exportando alguna cosa, uria o las cosas que se exportan de Venezuela, o siendo intermediario, montas una consultora que está en Uruguay, consultoras venezolanas, son 3, una de Vietnam, eso está en la biografía, ¿no? Todo eso, tengo 54 páginas dedicadas al fenómeno de la corrupción dentro del proceso, porque si no, no es una biografía, es un canto a Chávez. Chávez murió impoluto, incorruptible, sin propiedad, y le mandaron regalos. Imagina lo que le manda un jeque, le mandaron regalos los jeques, relojes con piezas de diamante, incrustaciones de diamante, todo el tesoro nacional. La única propiedad que tenía era su Volkswagen, un Volkswagen, cuando era militar, y se lo regaló a su hijo menor. Y su hija, cuando se casó con el actual vicepresidente, Arreaza, que es un sector conservador civil, muy conservador, muy ligado a los franceses, a la socialdemocracia francesa, su hija le dijo, papá, quiero, supongo yo que le habrá dicho con la intención de, toma la casa. Como es normal, papá presidente, yo tengo mi casa. Bueno, no sé, estoy especulando, es una buena muchacha, Rosa Cristina, pero le dijo, ¿me regalas un apartamento? Y le dijo, ¿cómo no? Llamó al presidente del Banco Industrial y con su salario de presidente pidió un préstamo, que lo pagó religiosamente. Era un tipo incorruptible, no tenía tiempo para otra cosa que para soñar, pensar. Pero ese sector conservador sí es un problema. Frente a él está la vanguardia bolivariana, consciente de eso. Que como dirige a los movimientos bolivarianos, los movimientos no pueden estar tan conscientes todavía. Pero en Venezuela se hacen marchas que dicen contra la burocracia. De 5.000, de 7.000, de 3.000. O sea, de vanguardia. Contra la burocracia, la burguesía y la corrupción. Creo que es en esa escala o al revés. Contra la burguesía, el capital, la burocracia y la corrupción. Ya hay una integración de expresión de que hay un sector del chavismo que tiene alta o completa conciencia del peligro. Si eso se arma como una fuerza social concentrada políticamente a nivel nacional, en términos políticos a nivel nacional, de lo cual comienzan a haber señales, la estructura está, los movimientos del poder popular, no hay una organización nacional, empiezan a haber en los 3 lugares que mencioné señales. Si eso se arma, ahí viene el choque. Ahí viene el choque. Entonces la consigna que le propuse a uno de ellos, que está en la jefatura de eso allá, es que empecemos a decir fuera del gobierno fulano, no solo la burocracia, porque ¿cómo diferencias ahí a la mujer de Maduro de la burocracia? Silvia Flores es de la burocracia, ustedes no tienen por qué saberlo, pero yo no sé cómo en la cama se hace todo. Es de la burocracia, es una tipa no querida por el movimiento chavista, no querida por los obreros o barrios o sectores militantes chavistas, no la quieren porque nunca los recibió cuando fue presidenta de la Asamblea Nacional. Los demás presidentes la recibían, se compartían, el poder es del pueblo, es empoderamiento, allá eso está metido en la cabeza. El poder, el pueblo entra en las instituciones. Y ella no, entonces no la quiere mucho. Pero es la mujer del presidente. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, yo no sé cómo hacemos, lo que sé es que hay que empezar a diferenciar. Fuera del gobierno, Nelson Meréndez, presidente del Banco Central. ¿Por qué?
¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Es un problema que se decide allá en términos prácticos y tácticos. Yo digo la orientación general, porque ya llegó al punto en que en Venezuela no caben las medias tintas, o vamos a una derrota, no caben las medias tintas, como por eso es correcta tu parangón. De junio como explosión, del 55 acá y del 73 en Chile, no caben las medias tintas. No caben. Y si caben, es derrota del que gobierna, no del otro. Entonces hay que decir con nombre propio, fuera Nelson Merente del Banco Central. ¿Por qué? Porque es el gran boliburgués de la burguesía bancaria. Boliburgués, es coronel chavista de la primera hora, pero se ha hecho el hombre de las finanzas. Y entonces él es responsable de la traslación de 22.000 millones de dólares del Banco Central, donde la CIA no está, ni el imperio, a la banca privada, legal, a la banca privada. ¿Cómo no se va a triturar la moneda? Si la burguesía la tritura porque la necesita triturar y tú la ayudas, porque ¿sabes cuánto sería la coima de 1% de 22.000 millones? ¿Se entiende por qué hay una necesidad de un sector de corromperse? Porque es mucha plata. La miseria es mala consejera, la riqueza también. Es un problema complicado. Primero una explicación general, esencial. La clase capitalista es suicida. Es suicida. Si no comprendemos eso como punto de partida para cualquier aplicación, no entendemos por qué está eliminando el planeta con plazo fijo. Es una clase suicida. Eso es un concepto, no es una declaración propagandística o periódica. Es suicida. Jamás ninguna clase social de las tantas que ha habido o sector en la historia de 7.000 años de Estado, de sociedad conformada en Estado, una clase que destruyera de la manera sistemática como lo está haciendo esta clase a la humanidad y su base terrenal. No solo la base terrenal, el aire, no, la humanidad está desquiciándola. Ese es el primer elemento. Entonces, las expresiones en UNASUR de esa clase tienen miradas muy cortas, son pragmáticas, miradas muy cortas. Luego, en eso incluyo a Cristina, a Dilma, a todos, miradas cortas, que no es lo mismo Cristina que, por supuesto, que Santos. No soy loco, no me confundo con los personajes, pero tienen miradas cortas. Al tener miradas cortas, el límite de desarrollo, de avance político es corto. Comprenden menos que lo que comprendía Chávez. Chávez comprendía poco también, atención. ¿O acaso no gobernó con la burguesía hasta el año 2002? Desde el año 2002 la burguesía en Venezuela no gobierna. Es el capital dominante, no gobierna. No hay ningún burgués directa o representante indirecto de la burguesía o cámara o consultora en el gabinete. Es el gobierno. Pero Chávez tenía una capacidad no intelectual, una capacidad moral de ser subversivo con él mismo. Eso es lo que relato en la biografía. Cómo él fue rompiendo sus propios esquemas de vida. Y la burguesía que está instalada en UNASUR es la contraria a la que está instalada en el ALBA. El ALBA se define como antiimperialista y tiene una definición también socialista, transición al socialismo, pero se define como antiimperialista. UNASUR no. UNASUR vota por consenso. O sea, podemos ganar o no ganar. ¿Quién ganó la convención de UNASUR de Bariloche en este país? ¿Quién la ganó? Uribe Vélez, ¿o acaso le impidió a UNASUR sembrar de bases militares en su país? Uribe Vélez, porque se vota por consenso, todos o ninguno. Y como él y dos más estaban por las bases, entonces no se votó, él hizo su base. ¿Cómo parece? Es un absurdo, es suicida a la burguesía. Está sembrando de bases siendo incluso distinta a la burguesía que siembra las bases en Colombia. Y tercero está el elemento más concreto que es la Alianza del Pacífico. La burguesía milita, el imperialismo más, así como la militancia sindical o política milita, ellos también no paran nunca. La Alianza del Pacífico es una agrupación imperialista en el estómago del continente. Se compone de un PBI tan grande como el de UNASUR y tiene a países de UNASUR, incluso gobernantes que se la tiran de nacionalistas como Humala, el peruano.
Es muy difícil tener una... Sabíamos ya, por eso nunca me equivoqué en definirla como organismo progresivo. Hizo cosas progresivas en determinados momentos. Yo no puedo decir que un organismo progresivo se habilitó a Uribe a sembrar de bases. Por Dios, América Latina, ¿qué? Estamos locos, que es progresivo pero siembra de base. ¿Cómo explicas eso? Cumplió roles progresivos en esos 3 momentos, 3 lugares donde fue muy grosero. Países pequeños, atención, donde no había gobierno de izquierda, ni movimientos sociales de izquierda. Apenas despuntaban gobiernos ahí medio remolones de los yanquis. No era el chavismo o Evo Morales. Yo quiero ver ahora si Evo Morales le hace una rebelión, si lo van a defender igual. Yo no sé. No es lo mismo una rebelión social contra Evo que dividir el sur de Bolivia, que es el gas de Brasil. No es lo mismo. Geopolíticamente, Brasil estaba obligado a frenar la rebelión del sur de Bolivia. Es una rebelión. Miren la respuesta de Lula y su gobierno cuando Evo Morales nacionaliza Petrobras en Bolivia. ¿Cuál fue la reacción? La misma de un imperio. ¿Cómo es eso? Bueno, ese es el problema. Está atravesada por la Alianza del Pacífico. Colombia, Chile, Perú y México. Pero además, países que son dubitativos y juegan doble, no por conspiración, juegan doble por su posición. Uruguay. El presidente es un ex guerrillero. Pero coño, no conozco un ex guerrillero más moderado que ese. No conozco. Es un gobierno neoliberal. Es un gobierno neoliberal, si estoy siendo generoso, un gobierno neoliberal, una economía neoliberal, un Estado neoliberal, tributario de las multinacionales chilenas, europeas y canadienses. Y el presidente es un ex guerrillero, no comunista, nunca fue marxista ni comunista, fue guerrillero nacionalista. Ahí llegó. Maravilloso, uno puede respetar su pasado, el que no lo respete está del otro lado, muy bien. Pero está jugando el mismo rol que cualquier otro. Mira, ejemplo, Astori, que es el dueño del gobierno, Danilo Astori, dice, no me acuerdo la fecha, siempre la dije de memoria, un día jueves, reunión del Mercosur, dice que la Alianza del Pacífico es nuestro camino. Día viernes, discurso de Pepe Mujica, la UNASUR es nuestro camino. ¿Cómo hace eso? O sea, estamos locos, están locos. No están locos, es un gobierno atrapado en su propia trampa. Es un lío. Entonces UNASUR es un problema, pero es la Alianza del Pacífico que está actuando en UNASUR. Y una cosa es el secreto de por qué en Argentina, Brasil, en países centrales empieza a devolverse la cosa lentamente. No significa que va a haber un desmadre, eso no se puede saber ahora, pero sí que empieza a devolverse. El neodesarrollismo no es solo economía, no es solo inversiones. En algún momento de su desarrollo, el neodesarrollismo, esa formulación de primarización de la economía, se transforma en política, en jueces, en diputados, y empiezan a actuar en la política, lo que era economía o inversiones. Eso es lo que está pasando acá, en Brasil, en Uruguay, que ya está muy avanzado, en El Salvador y en Venezuela también, solo que ahí tienen una contención. Monsanto está negociando con diputados chavistas, 3, son 100 y pico, 3, pero 3, antes no se discutía, no lo hacían antes. 3 diputados chavistas están negociando con Monsanto hace varios meses la introducción de los transgénicos en Venezuela, que están prohibidos por constitución. Prohibido por constitución. Acá, ¿cómo se llama? Grobocopatel. Este hombre de origen judío consigue a través de Néstor y a amistad con Chávez una concesión, 10 hectáreas para experimentar transgénicos soportables, ¿no? Hay un nivel de soportabilidad para producir alimentos. Un país que no tiene alimento era correcto, soportabilidad, chao. Lo aburrí. Le da a Grobocopatel. Vean ustedes acá, gobierno, movimiento, neodesarrollismo o empresario, y comienza a desarrollar transgénicos bajo control, según la Constitución, limitado, para desarrollar alimentos. Experimentos allá. Él era un experto, o es un experto en eso. Se fue a Colombia. El movimiento campesino Tirajara, uno de los 3 movimientos,
cada uno más radical que el otro. El Tirajara, que es el más radical, mala suerte para Grobo Copatero, encuentra las cosas esas de glifosato, pero hay una marca comercial, esa. Encuentran eso que no saben qué es, el campesino no está enterado, no lee prensa mundial. Encuentran eso, les llama la atención, lo huelen, también existe el derecho a oler, como en política, y lo llevan a sus jefes sindicales y le dicen, mire, encontramos esto en el depósito de insumos de estos muchachos que algo sabían, porque están ligados al MST de Brasil, algo sabían de eso, lo hacen consultar con técnicos de la ciudad, un campo, una ciudad medio campesina, portuguesa, y lo hacen consultar. Resultado, el gobierno no pudo impedir, no es que lo echó, porque ¿cómo echas a Grobo Copatero? No pudo impedir que Grobo Copatero saliera del país, porque los movimientos lo echaron. En la prensa salió, mudó sus inversiones para Colombia. Si no tenía inversión, era una concesión. Ese es el secreto de la revolución bolivariana. Hay un poderoso movimiento estructurado en la base social, que tiene poder social pero no poder político. En algunos casos ha tenido poder político. Cuando lo usa le va bien, cuando no lo usa entonces hay problemas. Grobo Copatero es un caso donde probó que tiene capacidad. Yo estuve en la reunión con Chávez donde éramos 300 en el Palacio de Miraflores, donde le bastó el informe que le dio Rafael Alegría, el que era presidente de la Internacional Campesina, Vía Campesina, presidente en ese momento, el hondureño, le bastó la carpeta que le dio Vía Campesina en las manos de Rafael Alegría a Chávez y el memorando. Pidió permiso, fue y volvió. Y en ese acto echó a Cargill de Venezuela. Cargill estaba reventando y Chávez no lo sabía porque no es su tema. Viene un campesino pobre y le dice, mire, Cargill está haciendo esto. Y le echó del país ahí. En 24 horas tuvo que agarrar su maleta. Ese era el loco Chávez. Ese es lo que hoy, el fenómeno que falta, el aldabón que falta para uno apostar a un poco más sin atarse al individuo como único. Una pregunta, ¿cómo analizás vos que en toda esta coyuntura de ciertas dificultades económicas, más toda la situación política que se está viviendo, cómo están viviendo los sectores populares, las bases del poder popular, no te digo los cuadros políticos, las bases del poder popular, cómo está impactando todo este fenómeno en las bases? ¿Cómo está impactando? Claro. Yo no tengo manera de saberlo, porque no hay tampoco mediciones. No, pero hay debilitamiento de la moral para avanzar, ¿no? O sea, no sé, la cuestión electoral. Se puede medir de dos maneras. Solo de dos maneras. Uno, los organismos, algunos organismos de esos movimientos empezaron a reunirse. Reunirse en la primera manifestación de la acción de Caña, posterior. Ya, en 3 ciudades, en Caracas y 3 ciudades. Segundo, hasta desde el 19, que fue desmantelada la zonada golpista, no era un golpe. Hasta hoy, el gobierno ha convocado a todos los sectores trabajadores y oprimidos organizados por los sectores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, obreros, petroleros, separados petroleros, a todos. Y han ido por miles al Palacio a apoyar al gobierno o a defender al gobierno. Por miles. Si sumas todos, ¿cuánto van? 10 días, 15 días, puede ser que hayan 200.000 personas sumadas o más. Sumadas. No hay una acción nacional única. Eso es verdad también. Pero teóricamente no es descartable que hubieran ido 800, 2.000 en la otra. Los petroleros fueron 40.000. No eran solo petroleros, pero la columna central era petrolera. Era gigantesca la marcha el 19, plena zonada, últimos días. Esas son señales. Todavía no es lo que vimos 2002, 2003, 2004, hasta 2005. Todavía no es, pero son señales. Y lo otro, que la vanguardia, que estaba de verdad, si no desmoralizada, carajo, desmoralizada. Apichonada. Uno de los dirigentes de vanguardia, de movimientos,
más conocidos, más respetados y de mayor inteligencia, se llama Roland Denis. En Aporrea pueden ver sus cosas y en otros lados. Él hizo el primer escrito el 12 de febrero sobre el brote fascista. El brote fascista, el elemento fascista nuevo. Un muchacho egresado, fue viceministro de Chávez en el 2002 y 2003, ahí, y se fue. Y es formado en filosofía, es filósofo de academia. Bueno, es un militante, ex guerrillero, bueno, es un militante. Y este hombre también es un síntoma, porque él convocó, él es uno de los héroes del Caracazo, torturado, casi liquidado en el Caracazo, durante el Caracazo. Bueno, él convoca a través de Aporrea, que lo leen cientos de miles de obreros, jóvenes, lo lee la militancia, él convoca a repetir el Caracazo el 27 de febrero, hace 10 días, a repetir el Caracazo. Tomemos las calles son nuestras como cuando en 1989 el Caracazo el 27 de febrero. Quizás porque es muy sola la convocatoria. Él, a pesar de que sea él, se necesita en situaciones así una convocatoria orgánica, un cuerpo político nacional donde vean a él con Bardiú, con muchos otros, con Luis Brito García, con muchos otros personalidades de la izquierda chavista, con organizaciones, el movimiento Tirajara, el movimiento Simón Rodríguez, que es una cosa nacional muy poderosa, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, que es la más grande del país, etcétera, etcétera. Que vean eso, el sindicato, ¿no? Entonces la gente dirá, bueno, vamos a la calle. Pero porque un tipo, por muy reconocido que sea, llame, ¿por qué? Ahora, el secreto de esto está en que el chavismo no necesita que lo llame. Esa es la diferencia con el cardenismo o con otros movimientos, sacando el 17 de octubre. El cardenismo y todos los movimientos conocidos de ese tipo. El chavismo no necesita que lo llame. Actúa en defensa sin que lo llame, sin conducción. Eso todavía no ha ocurrido. Ese es el detalle que falta para saber cómo frenamos en seco a esta sociedad que estuvo allá. Después vienen los movimientos. Pero la mayoría son antichavistas los que están fuera. La mayoría, por eso perdemos arrasadoramente cada vez que hay elecciones. 300 a 1000. Pasa que 100 a 800. que de base siempre hay mucho anticomunismo y es fácil estar en contra del chavismo en base al anticomunismo. Es una memoria que hay. Hay mucha gente el comunismo asustada mete en por el todo. comunismo en Venezuela. Es verdad, pero en Miami son 300.000 venezolanos. Bueno, la cloaca mundial, sí, ya sabemos. Pero es una cloaca maloliente además, porque no está bien instalada. Así es. Entonces esos 300.000 venezolanos, joder, mira lo que lograron. Lograron convencer, yo no sé el nombre, a un famoso artista de Hollywood de que se pronunciara en la entrega del Oscar contra Venezuela. ¿Cómo logras eso si no tienes una cadena de relaciones favorables? Porque son gente toda rica, toda de clase media alta, artistas. Hace dos días me llamó un productor de Hollywood. Hace 2 días. Un productor de Hollywood. Venezolano que trabaja en Hollywood y trabaja en Bariloche, acá en Israel, que hizo la película Guacolda, con la hija de Puenzo. Y me dice que quiere hacer una película ficcionada de Chávez. Que quiere que yo sea parte, que escriba el libro como biógrafo de Chávez. No pensé cuánto me voy a ganar, porque si no, ¿cómo no? Perfecto. Y él me contó cómo hicieron para llegar a este famoso artista que ganó un Oscar y en el Oscar, imagínate, lo ve medio planeta. En el Oscar, el gobierno me metió. Una cosa es que el enemigo se equivoca, otra cosa son nuestros errores que facilitan la tarea del enemigo. El gobierno vetó, prohibió la señal de la entrega del Oscar en el canal que lo transmite, que es Venevisión. No puede hacer eso. Eso es censura. No censura en Venezuela, pero eso es censura. No puede hacer. La gente que le gusta eso, que le guste, que lo disfruta. Y el loco habló contra el gobierno de Maduro, Busquemos a famosos artistas amigos como Calle 13, que es amigo de los procesos revolucionarios, y digámosle a Calle 13 que como lo está haciendo, René, no sé cuándo, se pone remeras y
Entonces eso es lo que hay que hacer, no censurar, no vetar, pero ellos lo logran, porque en Miami tienen un poder impresionante. Bueno, conversamos sobre eso, les conté la historia que se puede contar de Venezuela y las dinámicas que pueden conducir a desencadenamientos que pueden ser peligrosos si no se actúa bien o triunfantes si se actúa correctamente. Ese fue el debate y creo que hubo mucho interés en conocer qué pasa en un país que es una bisagra fundamental para conocer qué puede ocurrir con nuestro continente si en Venezuela fuera derrotado el gobierno de Maduro. Defender al gobierno de Maduro es defender todo lo nuevo que ha habido en América Latina, especialmente aquellos procesos llamados progresistas por su gobierno.